¿Se ve? Sí, sí. Bueno, muchas gracias al grupo que hace posible este update en cirugía y gracias por darme la oportunidad de compartir esta reunión con el afamado invitado trasandino. Así que muchas gracias. Entonces, de modo de introducción, vamos a decir que el cáncer gástrico constituye un gran problema de salud en muchos países del mundo, que en el 2020 más de 1 millón de casos fueron diagnosticados y murieron cerca de 800.000 personas a consecuencia de la enfermedad. Sabemos que es la quinta neoplasia más común y la tercera en mortalidad cáncer específica en el planeta, que la incidencia varía ampliamente según las regiones geográficas y que la diferencia es de 15 a 20 veces entre los países que están más y los que están menos afectados. Y hay diversos factores, principalmente dietarios y ambientales, que son responsables de esta diversidad. Como ustedes ven en este mapa, los países más afectados son los de Asia y los países sudamericanos que están bañados por las costas del Pacífico, y los menos afectados son los países de Norteamérica, la mayor parte de los países africanos, los países de Europa Occidental y algunos países de Oceanía. En relación a la incidencia, vemos tanto a la... Perdón, en relación al... Perdón, Marcelo, si le pido por favor si pueden silenciar los micrófonos, prestar atención puntualmente en ese detalle a todos los asistentes, se lo agradezco mucho. El doctor Melgar, que está con el micrófono abierto. José, si sos tan amable de cerrarlo, por favor. Y Rocío también, así damos curso al invitado. Gracias. Adelante, Marcelo, gracias. Bien, en relación a la incidencia, tanto en hombres, en la curva que vemos a la izquierda, como en mujeres, que vemos a la derecha, la incidencia es significativamente mayor en países menos desarrollados que están representados en azul respecto de aquellos países desarrollados que están representados con las barras en rojo. El pronóstico del cáncer gástrico ha mejorado solo ligeramente en los 20 años y esto es debido a nuevas técnicas quirúrgicas, a los cuidados que le estamos brindando a los pacientes en el posoperatorio y a terapias asociadas a las cirugías. Y la alta mortalidad es debida a que muchos de nuestros pacientes se presentan en estadios avanzados, que estamos viendo cada vez más biologías más agresivas. Las lesiones tempranas son raramente sintomáticas y que fuera de programas de screening son infrecuentemente diagnosticadas. Y la alta mortalidad que estamos viendo, sobre todo en los últimos 20 años, se ha debido a un cambio progresivo en la distribución que desde el cuerpo y el antro se están viendo con más frecuencia a nivel del estómago proximal. Los tumores proximales y en la unión gastroesofágica han venido aumentando sostenidamente y solo fueron superados en la velocidad de aparición por el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el melanoma. Y que aparte de la obesidad no encontramos algunas otras causas que sean claras en relación a este cambio en la distribución del cáncer gástrico. Sabemos que las lesiones proximales son biológicamente mucho más agresivas, que estadio por estadio tienen peor pronóstico que las lesiones distales y que por ende las patologías son absolutamente distintas. De modo introductivo podemos decir que la cirugía continúa siendo la principal forma de curar a nuestros pacientes, que las recaídas no son tan raras, aun cuando la cirugía como único tratamiento deje a los pacientes en situación de R0. Estas evoluciones llevaron a muchos investigadores por muchos años a la utilización de tratamientos complementarios, adyuvantes y neoadyuvantes, pero aún hoy, en el 2021, no hay un consenso sobre cuál es la mejor combinación y debemos admitir que cada caso debe ser manejado de modo particular. Hacia el siglo XVI, el siglo XVII, hubo un alto entusiasmo por conocer la anatomía del ser humano, y todo esto fue plasmado en obras de arte. Así, por ejemplo, los dibujos de Leonardo da Vinci o la lección de anatomía del doctor Willem van der Meer, pintada por el pintor Van Mierebel en 1617, y la más célebre lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp, que es famoso cuadro de Rembrandt, nos enseñaron progresivamente a conocer más de la anatomía. Pero hoy podemos decir que la anatomía no es suficiente
para manejar a los pacientes con cáncer gástrico. Y así se fueron incorporando distintas disciplinas que nos enseñaron a manejar mejor a nuestros pacientes, como la videoendoscopía, la ecoendoscopía, la tomografía, la resonancia magnética nuclear y el PET. También fue invalorable el apoyo de los anatomopatólogos que a través de la clasificación histológica y a través de técnicas específicas como la determinación del HER2-Neu en tejido tumoral o el PDL1, hicieron que junto con la nueva clasificación molecular nos permitieran hacer lo que hoy pregonamos, un tratamiento a medida, lo que se llama medicina de precisión. Es muy importante esta reunión porque todos tenemos que trabajar multidisciplinariamente. De hecho, es inevitable colocar en una charla una diapositiva sobre las guías de la NCCN. Y me tomé el trabajo de ver cuántas veces el término multidisciplinario aparecía en el capítulo de cáncer gástrico y aparecía 28 veces. Ellos determinan que el manejo de los pacientes con cáncer gástrico requiere de la experiencia de distintas disciplinas, incluyendo cirujanos oncólogos, oncólogos clínicos, radioterapeutas, gastroenterólogos, radiólogos y patólogos. Y además, la presencia de otros servicios, como por ejemplo nutricionistas, trabajadores sociales, enfermeros, personal de cuidados paliativos y otras disciplinas, son deseables para el manejo adecuado de los pacientes con cáncer gástrico. Entonces, el manejo del paciente con esta patología se basa en tres pilares. En la cirugía, que tiene como objetivo la resección completa con márgenes negativos, terapias multimodales en donde intervenimos médicos oncólogos clínicos, radioterapeutas y otras especialidades que han mostrado con el tiempo que han aumentado significativamente la sobrevida en los pacientes con cáncer gástrico, y por último, aquellos pacientes que no tienen chance de curarse y que deben ir a tratamientos sistémicos de enfermedad metastática. Hoy vamos a hablar específicamente del área en donde todos estamos trabajando coordinadamente, que es la de aquellos pacientes con cáncer localmente avanzado que exigen de la terapia multimodal. Y así rápidamente vamos a repasar los escenarios más importantes y vamos a empezar por la quimioterapia perioperatoria. Vamos a hablar de algunos ensayos que fueron pivotales y que estuvieron poniéndose en práctica progresivamente. Este es un ensayo que se publicó en New England Journal of Medicine en julio del 2016. Este era un trabajo que randomizó a 503 pacientes a recibir quimioterapia seguida de cirugía o cirugía sola. Eran pacientes que recibían 3 ciclos antes y 3 ciclos después de la cirugía. Y fíjense cómo son notablemente diferentes las evoluciones de los pacientes que recibieron una terapia multimodal respecto de aquellos que recibían cirugía sola. En términos de sobrevida libre local, el grupo de pacientes que está representado en la curva de la izquierda, tuvo un beneficio de un 34%, un hazard ratio de 0,66 a favor de los pacientes que recibían la terapia multimodal. En términos de sobrevida global, en la curva que está a la derecha, los pacientes que recibían la rama experimental tuvieron un hazard ratio de 0,75, es decir, una disminución del 25% del riesgo de morir. La conclusión de este trabajo fue que en los pacientes que tenían cáncer gástrico operable o del esófago bajo, un régimen perioperatorio de quimioterapia disminuía el tamaño tumoral y el estadio y significativamente mejoraba la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Un estudio posterior, el FLOT4AI0, randomizó en un ensayo fase 2, fase 3 a los pacientes a recibir 2 regímenes diferentes de quimioterapia. 265 pacientes fueron randomizados a recibir, en rojo, 3 ciclos de antraciclinas versus 4 ciclos de FLOT, un esquema basado en drogas más modernas, fluoracilo, leucovorina, oxaliplatino y docetaxel. Todos los pacientes iban a cirugía. La primera rama recibía de nuevo el régimen basado en antraciclinas y el segundo grupo volvía a recibir el esquema con drogas más modernas. Y fíjense que la tasa de respuestas patológicas fue significativamente mayor, 23% contra 6% del esquema que utilizaba drogas viejas. Y aparte, la toxicidad grave, toxicidad grado 4, era significativamente menor en pacientes que recibían las drogas más modernas, del 25% contra el 40% del esquema tradicional.
Ya en la fase 3 de este estudio, 716 pacientes fueron randomizados al mismo esquema, al mismo régimen, y vemos que la sobrevida global media era de 50 meses para aquellos pacientes que recibían el régimen más moderno, contra un 35% del esquema más viejo. Y notablemente, no hubo diferencias, en toxicidad grado 3 y grado 4. La conclusión de este trabajo fue que el esquema basado en antraciclinas no debe indicarse nunca más en este escenario y que el régimen FLOT con drogas nuevas debería recomendarse en pacientes con buen performance status. Si pasamos ahora a otro esquema de tratamiento, la quimioterapia perioperatoria, este es un ensayo, un estudio francés, es un estudio fase 3 que randomizó a 224 pacientes a recibir quimioterapia antes de la cirugía y quimioterapia posterior a la cirugía con quimioterapia sola. Cabe destacar que solamente 25% de los pacientes enrolados en este estudio eran de localización gástrica. Vean que la sobrevida global de los pacientes que recibían la terapia multimodal era significativamente mayor, 38% respecto del 24% que arrojaba el grupo que recibió solamente cirugía. Y la sobrevida libre de progresión era de 34% contra un 19% de los pacientes que solamente eran operados. Tenían un hazard ratio de 0,69, es decir, un beneficio del 31%, y la conclusión de este estudio que es, a pesar de que cerró prematuramente por bajo reclutamiento, este esquema era una opción más en cáncer gástrico localmente avanzado. El estudio CRITICS, un estudio internacional que evaluó la quimio y radioterapia perioperatorias, randomizó a 788 pacientes a quimioterapia seguida de cirugía y a dos regímenes distintos de tratamiento adyuvante. Uno, el de arriba, en rojo, solamente quimioterapia, y el de abajo, radioterapia más quimioterapia. En este caso, la quimioterapia era de cisplatino y capecitabina. Y vemos que la sobrevida global en el grupo que recibió solamente quimioterapia y no quimioradioterapia era significativamente mayor. 43 meses contra 37 meses de aquellos pacientes que recibieron como tratamiento adyuvante radio y quimioterapia. La conclusión de este estudio fue que agregar radioterapia a quimioterapia en el posoperatorio no suma beneficios cuando yo hago una adecuada quimioterapia y una buena cirugía. En relación a la quimio y la radioterapia perioperatoria, podemos decir que pequeños estudios de una única rama han mostrado respuestas patológicas en tumores potencialmente resecables que fueron tratados con quimio y radioterapia preoperatoria. El valor de la combinación todavía no es claro. No hay ensayos de fase 3 que demuestren un claro beneficio respecto de otras modalidades. Entonces, los regímenes que nosotros vemos en todas las guías son derivados de ensayos fase 2 o de ensayos fase 3 que involucraron a pacientes con otras características, como por ejemplo pacientes con cáncer de esófago o pacientes con cáncer de la unión gastroesofágica. Así, estos son los estudios más importantes. El estudio número 1 que tenemos acá, que fue publicado en Journal of Clinical Oncology en el año 2002, reclutó a pacientes con cáncer de esófago, estadios 2, estadios 4, a recibir FOLFOX más radioterapia. Fue un régimen seguro, bien tolerado, y se alcanzó una remisión patológica completa en el 38% de los sujetos. Los pacientes enrolados en el segundo estudio, el CALCHIV 9781, randomizó a los pacientes con cáncer de esófago, estadio 1 a estadio 3, a quimio más radioterapia precirugía versus cirugía sola, y vemos una vez más que la terapia multimodal fue superior, una sobrevida global media de 4.5 años contra una sobrevida global media de 1.8 años a favor de la rama experimental, y la sobrevida a 5 años fue de 39% en aquellos pacientes que recibieron la terapia multimodal prequirúrgica. Otro estudio, el PRODIGE-ACORD 17, en pacientes con cáncer de esófago irresecable, mostró que la quimio-radioterapia fue superior a la quimioterapia sola, con una sobrevida libre de progresión de 9,7 meses contra 9,4 meses de aquellos pacientes que recibieron quimioterapia sola. Y finalmente, el estudio CROSS es un estudio para cáncer de esófago y tumores de la unión gastroesofágica en estadios T2 a T3, N0 o N1,
que randomizó a los pacientes a un régimen de quimio, radioterapia preoperatoria versus cirugía sola, y vemos que en la terapia multimodal, una vez más, los resultados fueron mejores. Hubo una sobrevida media de 49 meses contra 24 meses de la cirugía sola, una sobrevida media a 1, 2, 3 y 5 años de 82, 67, 58 y 47% respectivamente, notablemente superior al grupo de pacientes que recibieron quimioterapia sola. Y en este ensayo, bien importante, la sobrevida global fue significativamente mayor en el grupo que recibió la terapia multimodal. Sin embargo, los pacientes con cáncer gástrico fueron excluidos de este análisis porque eran una pequeña cantidad y hoy solamente tiene un carácter de 2B en las guías de la NCCN. El estudio RTOG 9904 de fase 2, que permitió a los pacientes recibir quimioterapia seguido de radioterapia, dio una tasa de remisión completa del 26%, un 50% de los pacientes con disección nodal tipo D2 y una respuesta objetiva del 77%. Y otro régimen de quimioterapia bastante más agresivo, basado en cisplatino y CPT-11, le dio a los pacientes una sobrevida global media de 14.5 meses y una sobrevida a 2 años de 35%, con 65% de respuestas objetivas. Podemos decir entonces que la quimioterapia de inducción, seguida de radio y quimioterapia antes de la cirugía, es posible y puede ser apropiada para pacientes bien seleccionados. Sin embargo, este enfoque debe ser evaluado en ensayos de fase 3. Un update de un estudio de los 90, un estudio conocido seguramente por todos ustedes, que es el estudio conocido con el nombre de McDonald o el Intergrupo 0116, fue actualizado en 2002 y publicado en Journal of Clinical Oncology. Los pacientes que fueron operados fueron randomizados a 2 ramas, uno de quimio y radioterapia, que está en la parte superior del cuadro, donde se daba un régimen de inducción de quimioterapia de una semana, seguido por 5 semanas de radioterapia, donde se daban simultáneamente quimioterapia durante los primeros 4 días y los últimos 4 días del régimen de quimioterapia, seguido por 2 semanas más de quimioterapia, confrontados con observación. Y fíjense en las curvas que vemos a la derecha, que en términos de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global, el beneficio fue significativamente mayor en los pacientes que no recibieron solamente la cirugía. Y la conclusión de este estudio dice que este trabajo demuestra un beneficio fuertemente persistente a partir de la radioquimioterapia adyuvante y que las toxicidades, incluyendo las segundas neoplasias, parecen bien aceptables dado la magnitud de estos beneficios. La sobrevida media entonces en estos pacientes que recibieron tratamiento adyuvante fue de 36 meses respecto de 27 meses de la cirugía sola. Hubo un 50% de sobrevida a 3 años contra un 41% de cirugía sola. 48% de los pacientes estaban libres de recaída a los 5 años en la terapia experimental contra 31% de los pacientes que solamente recibían cirugía, y las recaídas locales fueron de 19% contra 29% de aquellos que fueron operados. Pero hay que hacer algunas consideraciones en relación a este trabajo. Las tasas de recaída fueron mucho menores en el grupo que recibió radioterapia más quimioterapia cuando la cirugía fue de 1. El agregado de quimio y radioterapia no mostró superioridad en los pacientes que recibieron cirugía con disección de tipo D2. Un ensayo posterior, el ARTIS-2, que fue de un diseño semejante, confirmó que la radio más la quimio postoperatoria no reduce las recaídas en cirugía D2 cuando se comparó con quimioterapia sola, que la radio y la quimioterapia postoperatoria es recomendada para aquellos pacientes que tienen cirugías de 0 y de 1, pero no de 2, y lo mismo podemos decir, los pacientes con cirugía de 2 deberían recibir solamente quimioterapia adyuvante y no quimioterapia más radioterapia. Por último, la quimioterapia posoperatoria. Este es un estudio que se llevó a cabo en Corea, China y Taiwán en pacientes gastrectomizados con disecciones D2 en estadios 2 a 3B. Los pacientes eran, después de la cirugía, randomizados a 8 ciclos de quimioterapia basados en capecitabina y oxaliplatino u observación. Y fíjense qué diferentes eran las curvas de los pacientes representados en celeste,
que recibieron quimioterapia contra aquellos que no recibieron nada. Sobrevida libre de progresión a 3 años de 74% contra 59%, sobrevida libre de progresión a los 5 años de 68% contra 53%, y la sobrevida global a 5 años de 78% versus 69%. Entonces, la conclusión de este trabajo que es recomendable el uso de quimioterapia post-cirugía en pacientes con disecciones D2 y en aquellos con disecciones D1 o D0, la quimio y la radioterapia es la elección. Entonces, ¿qué hacemos cuando la enfermedad es irresecable? La quimio y la radioterapia pueden ofrecerse a los pacientes con enfermedad que no es pasible de cirugía, pero hay datos limitados en relación a esta modalidad en cáncer gástrico. Y la pregunta que nos hacemos hoy es si la extrapolación de la experiencia en esófago a estos pacientes es útil o no. Hoy los regímenes preferidos para este grupo de pacientes es Folfox o cisplatino más 5-FU, o fluorporimidina más o menos paclitaxel. Radioterapia más quimioterapia basada en Folfox o fluoracilo más cisplatino fue muy efectivo en un ensayo de fase 3 publicado en Lancet Oncology en 2014. Un ensayo de cáncer de esófago en estadios 2 a estadios 4 confirmó la eficacia de radioterapia más Folfox. En el ensayo francés 9102, la sobrevida fue similar con radioterapia más quimioterapia, ya sea con o cirugía, y después de estos tratamientos primarios es conveniente reestadificar. Y lógicamente a los pacientes que vemos como potencialmente resecables hay que llevarlos al quirófano, y aquellos pacientes que siguen siendo irresecables debemos continuar manejándolo desde el punto de vista paliativo. Ahora vamos a lo más nuevo, a las terapias target. Y a pesar de que estos son tratamientos destinados a pacientes con enfermedad avanzada, seguramente dentro de poco tiempo vamos a verlos aplicados a pacientes que tengan enfermedad localmente avanzada. Por eso no está de más repasarlo en esta reunión. Hoy hay 4 agentes aprobados por la FDA para el tratamiento del cáncer gástrico avanzado. Es el trastuzumab, después del testeo de HER2-Neu, ramucirumab, pembrolizumab en los testeos de inestabilidad microsatelital y expresión de PDL1 y nivolumab, y a considerar otras drogas nuevas como los inhibidores del receptor del tropomiosina quinasa. El trastuzumab, que ustedes saben, es una droga dirigida contra el HER2, fue utilizado en un ensayo pivotal publicado en Lancet 2010, el ensayo TOGA. A los pacientes entonces se los sometía a un test para determinar la positividad de este HER2. Entonces este tumor, que era evaluado por inmunohistoquímica, podía tener 4 resultados posibles. Si los resultados eran 0 o una cruz, ustedes tienen como referencia la tinción a la derecha, estos pacientes eran descartados. Si el paciente tenía 3 cruces, el paciente era elegible para el trastuzumab, y si tenía 2 cruces, es decir, un resultado inequívoco, los pacientes eran sometidos a las técnicas de FISH o SISH, y si eran negativos eran desechados, y si eran positivos podían ser incluidos en el estudio. Y así 584 pacientes fueron, aleatorizados a quimioterapia en la parte superior y marcado en celeste, o a quimioterapia más trastuzumab. Y fíjense qué diferente que eran las curvas en la sobrevida, tanto en términos de sobrevida global a la izquierda como en sobrevida libre de progresión, con beneficios de 26% y 29% respectivamente, en términos importantes, podemos decir, a favor de aquellos pacientes que eran randomizados a trastuzumab. Hoy, entonces, sobre la base de estos hallazgos, debemos decir que el trastuzumab puede ser considerado como una opción estándar para pacientes con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica HER2 positivo asociado a un régimen de quimioterapia basado en capecitabina más cisplatino o fluoracilo. Pasamos al ramucirumab ahora. El ramucirumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor del factor del crecimiento del endotelio vascular. Ustedes ven en este gráfico que el tumor, sobre todo en condiciones de hipoxia, libera diversas citoquinas y mediadores, como en este caso el factor del crecimiento del endotelio vascular. En los pacientes con cáncer gástrico, las concentraciones que están circulando de este factor, junto con los niveles
tumorales de esta citoquina están asociados con mayor agresividad y con una disminución en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, lo que hace el ramucirumab, como ustedes lo ven en el gráfico de la derecha, es unirse o evitar la unión del ligando al receptor, y de esta forma se inhiben la serie de cascadas intracelulares que favorecen la proliferación de las células tumorales. Hubieron dos ensayos bien importantes, uno publicado en Lancet del 2014, llamado Rigard a la izquierda, donde se comparó en pacientes que ya habían recibido 2 líneas o más de tratamiento al placebo contra el ramucirumab, y los beneficios, o en virtud de estos resultados podemos decir que el ramucirumab podría ser una importante opción terapéutica en pacientes con cáncer gástrico avanzado o de la unión gastroesofágica. Y a la derecha tenemos aquel gráfico que representa la evolución de los pacientes que recibían ramucirumab más quimioterapia versus quimioterapia sola. Este estudio llamado Rainbow mostró también un beneficio del 20% en términos de sobrevida, y la conclusión dice que el Rainbow mostró un beneficio significativo y que significativamente puede mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer gástrico avanzado. Vamos entonces ahora a hablar del pembrolizumab. El pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el PDL1, contra PD1. PD1 es un receptor que tienen muchas células tumorales, incluyendo las células del cáncer gástrico, que al unirse al receptor PD1 de las células T inhiben su acción. Entonces, de esta forma, la inmunidad antitumoral está inhibida. Pero, ¿qué pasa cuando yo doy este anticuerpo? Este anticuerpo entonces rompe esta unión, como vemos nosotros a la derecha. Este anticuerpo permite sacarle al tumor, al linfocito, las esposas que lo tienen maniatado, y de esta forma la inmunidad antitumoral puede restablecerse. Hubieron varios estudios que llevaron a la población, al pembrolizumab a través de la compañía que lo desarrolla, que es MSD, a encontrar respuestas interesantes. Me parece que es innecesario mostrarlo, pero en rojo están demostradas los beneficios que el pembrolizumab le da a los pacientes con esta patología. Y basado en tantos estudios que se llaman Keynote, el 158, el 012, el 059, notamos que el pembrolizumab muestra en los pacientes con esta patología una toxicidad manejable con una promisoria actividad antitumoral en los pacientes severamente pretratados y que expresan el PDL1 o tienen una alta inestabilidad microsatelital en las muestras tumorales. Para ir terminando, podemos hablar del nivolumab. El nivolumab también es un agente anti-PD1, y en este ensayo, el ONO 4538, mostró su eficacia. Los pacientes con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágico avanzado que habían progresado a 2 líneas previas eran randomizados a nivolumab y contra placebo, y fíjense que la sobrevida media fue de 5.26 meses contra 4.1 de aquellos pacientes que recibían placebo, con una sobrevida a 12 meses del 26 contra 10.9. Los eventos adversos, como era de esperar, eran superiores del 10 al 4%, y las muertes asociadas al tratamiento fueron de apenas del 2%. La conclusión de este estudio es que en este ensayo los beneficios en términos de sobrevida indican que el nivolumab puede ser una nueva opción terapéutica para los pacientes severamente pretratados con cáncer gástrico avanzado, y que ensayos que están en marcha y que incluyen pacientes no asiáticos están siendo investigados para nivolumab, ya sea para el tratamiento del cáncer gástrico avanzado o de la unión gastroesofágica en varios escenarios, aún en líneas más precoces. Para concluir, entonces, podemos decir que el cáncer gástrico es un grave problema de salud en muchas regiones del mundo, que la mayor parte de los casos se presentan en estadios avanzados, que los tratamientos multimodales en donde intervenimos varias disciplinas han mostrado un aumento en la sobrevida en los pacientes que tienen enfermedad locorregional, que la quimioterapia perioperatoria es recomendada para la enfermedad localizada y resecable, pacientes que tienen disecciones nodales limitadas, menos de 2,
la quimio-radioterapia posoperatoria está indicada y qué otras opciones incluyen quimio más radioterapia preoperatoria, quimioterapia posoperatoria en pacientes con D2 y las quimio más radioterapia definitivas deben estar aplicadas a aquellos pacientes que tienen enfermedad no resecable y a aquellos pacientes que rechazan la cirugía. Y por último, este gráfico tiene que resumir lo que todos los días tenemos que hacer, que es el trabajo en equipo, que es el mejor trabajo, el que da sus mejores frutos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vos, Marcelo.